Mira, en el centro, pues muchos tenían su tienda o su almacén en donde vivían, que era muy común, y no vivían, muchos trabajaban muchísimo y apenas tenían que comer. Realmente era gente que llegó con una mano adelante y otra atrás, y entonces no vivían como después los judíos han podido vivir gracias a estudios o gracias a que se han podido adaptar muy bien a lo que es la comunidad mexicana. Entonces sí se ve como gran diferencia entre los que llegaron y que de veras a veces no iban ni siquiera al baño o les llevaban la comida porque no podían comer de otra manera, les llevaban platitos, ¿no? La señora se iba en un camión, en un autobús, y le llevaba la comida caliente al marido muchas veces. O sea que no fue, me imagino que en Estados Unidos y en muchos países donde empezaron, pues empezaron igual y en el centro de la ciudad, no sé por qué, será porque ahí como que hay más movimiento. Ellos abrieron eh, tiendas, por ejemplo, de ropa interior. Mi tío Rubinstein tiene un ensayo en Mexicaner Temes donde habla de que pues aquí el mexicano no usaba la ropa interior como se usaba en Europa, que usaban ¿no? Pues truzas y camisetas, hay veces calientes para el invierno. Entonces ellos no conocían ese tipo de ropa, pero muchos de los judíos que llegaron aquí abrieron fábricas y empezaron a fabricar este tipo de ropa, que ya se hizo de primera necesidad, gracias a los judíos que trajeron pues, es otra manera de vestir, ¿no? Otra manera de protegerse, ¿no? Entonces es que es muy interesante cómo llegaron y fomentaron pues la economía. Muchos tenían de ropa sobre todo. Los judíos fueron en gran parte textileros y, ¿no? y los que pudieron fueron abriendo pues fábricas para dar trabajo a la familia, a los que recién llegaban y también pues al mexicano, ¿no?